Me llamo Clara Mendoza y tengo 66 años. Nunca me han arrestado, ni siquiera he tenido una multa por exceso de velocidad. Pero durante 7 años he vivido como si estuviera cumpliendo una cadena perpetua. El castigo comenzó un jueves por la mañana en marzo, el día en que mi hijo Emiliano murió. Dijeron que fue una sobredosis, aunque nadie lo pronunció en voz alta en el funeral. No hacía falta. Lo vi en sus miradas lástima, envuelta en juicio como si yo hubiera criado a un hombre débil y lo hubiera empujado al abismo con mis propias manos. Lo peor vino de quien alguna vez me llamó mamá. Esa noche Valeria estaba en la cocina temblando tanto que la copa de vino vibraba en su mano. «¿Tú sabías que tomaba esas pastillas?», gritó. «¿Lo permitiste?». Intenté explicarle que la receta venía de su cirujano, que le supliqué que redujera la dosis, que él me juró que estaba bien. Pero ella no quería respuestas. El duelo no necesita pruebas, necesita un culpable. Antes del amanecer, Valeria empacó sus cosas, se llevó el anillo de bodas de Emiliano y sus cenizas, y no la he vuelto a ver desde entonces. Ahora la casa está en silencio, en una calle angosta de Querétaro, donde las montañas atrapan los sonidos como la culpa atrapa el aliento. Paso las mañanas regando los helechos que Emiliano me regaló por mi cumpleaños y las noches leyendo sus viejos libros de texto, solo para sentirlo cerca. Algunas noches aún escucho el eco de la voz de Valeria afilada como vidrio roto. Esta mañana, 14 de marzo, otra vez desperté antes del amanecer y encendí una vela junto a su foto. En la imagen él sonríe un poco torcido, como siempre hacía para ocultar sus hoyuelos. Susurré las mismas palabras que digo cada año. Si pudiera tomar tu lugar, lo haría. La cera apenas comenzaba a derretirse cuando un golpe seco en la puerta principal me sobresaltó. Me quedé inmóvil. Ya nadie me visita, no desde que los murmullos se convirtieron en ausencia. El golpe sonó de nuevo más suave, seguido por el roce de un papel deslizándose por la ranura del correo. Un sobre yacía en el suelo, con el sello del Hospital San Rafael en tinta azul. Durante un largo minuto solo lo miré sin atreverme a respirar. Entonces la vela parpadeó, proyectando sombras sobre el rostro de Emiliano. Y me di cuenta, por primera vez en 7 años, que algo en el aire había cambiado. Han pasado 7 años desde que Emiliano murió. Los días se han plegado unos sobre otros, lentos y ordenados, como toallas apiladas en un armario, prolijas, necesarias, sin vida. Me despierto a las 6, alimento al gato callejero, que nunca se deja tocar, y preparo el mismo café que he comprado por décadas. A las 7 camino por la calle donde Emiliano solía andar en bicicleta, siguiendo las grietas de la banqueta, como si fueran líneas de un mapa borrado. El mundo sigue girando, pero yo permanezco quieta. Después de la muerte de Emiliano, resistí 6 meses en el Hospital San Rafael. Los murmullos comenzaron en la sala de descanso, al principio suaves, compasivos, luego cargados de reproche. Era su madre, enfermera. Debió haberlo sabido. Una mañana encontré mi casillero vacío, mi gafete desaparecido. Nadie dijo la palabra despedida. No hacía falta. Me fui en silencio y nunca regresé. Ahora guardo mi gafete de enfermera en un cajón junto al viejo reloj de mi hijo. A veces lo abro solo para recordarme que alguna vez pertenecía a algún lugar. Hoy comenzó como cualquier otro día. El aire olía ligeramente a lluvia. La ranura del correo sonó y no levanté la vista. Cuentas cupones nada más, pero al recoger los sobres del suelo, uno me detuvo en seco, blanco, más pesado que los demás, con el sello azul del Hospital San Rafael. No era una cuenta. Mi nombre estaba escrito con precisión en el centro, Clara Mendoza, seguido de una dirección de retorno del departamento legal. Por un momento la cocina pareció inclinarse a mi alrededor. Dejé el sobre junto al fregadero y apoyé la mano en la encimera para estabilizarme. 7 años de silencio y ahora esto. El sobre permaneció sin abrir sobre la mesa durante 2 días. Me movía a su alrededor como si fuera algo vivo, algo que pudiera morder si lo miraba demasiado de cerca. La tercera mañana finalmente deslicé un cuchillo bajo el sello. Dentro había una sola hoja con membrete del hospital, educada y formal. Estimada señora Mendoza,
Nuestros registros indican que usted es la pariente más cercana de Emiliano Mendoza. Por favor, contacte a nuestra oficina de cumplimiento normativo respecto a una reciente revisión de archivos de seguridad del paciente. Había un número de teléfono bajo la firma Dr. Javier Torres, oficial de cumplimiento. El nombre me resultó vagamente familiar. Marqué antes de que pudiera arrepentirme. Una voz masculina respondió calma y deliberada. Señora Mendoza, gracias por llamar. Sé que esto es inesperado. Estamos realizando una auditoría retrospectiva de casos de 2016. El expediente de su hijo salió a relucir en la revisión. Apreté el auricular con tanta fuerza que me dolieron los dedos. ¿Su expediente? ¿Después de 7 años? Hay inconsistencias, dijo. Específicamente en los resultados toxicológicos y los registros de medicación de su última noche aquí. Hizo una pausa y añadió. También recuperamos grabaciones parciales de video del área de medicamentos. Los datos originales estaban archivados fuera del sitio y mal etiquetados. No encontré palabras. Solo escuché el zumbido suave de la línea, el leve tecleo de fondo, el ritmo de mi propia respiración acelerándose. El doctor Torres continuó con suavidad. Nos gustaría reunirnos con usted en persona si está dispuesta. Puedo explicarle más entonces. Cuando colgué, mis manos temblaban. Miré el teléfono como si pudiera sonar de nuevo, como si Emiliano mismo estuviera al otro lado. Durante 7 años había aprendido a vivir con una sola historia: que mi hijo había caído, que la vergüenza era permanente, que el silencio era una misericordia. Ahora, con una sola llamada, esa historia se resquebrajó. Vertí el café frío que aún quedaba del desayuno y me apoyé en la encimera con el pulso inestable. La casa se sentía diferente, más ligera, o tal vez solo incierta, como si una puerta que había sellado hace mucho comenzara a abrirse silenciosamente. El doctor Torres me recibió en el vestíbulo del hospital, un martes por la mañana gris y apagado. Las puertas automáticas se abrieron con ese siseo familiar y por un momento no pude moverme. El olor a desinfectante, el eco de las camillas rodando, todo volvió como un torrente de fantasmas. Era más joven de lo que esperaba, tal vez, de unos 40 y tantos, con gafas de montura oscura y una voz que transmitía precisión y cansancio. Señora Mendoza, dijo con suavidad, extendiendo la mano. Gracias por venir. Sé que no es fácil. Caminamos por un pasillo angosto flanqueado por archivadores y carteles desvaídos sobre seguridad del paciente. Se detuvo en una sala de conferencias pequeña, donde una laptop solitaria aguardaba sobre la mesa. Las persianas estaban a medio cerrar la luz, cortando la pantalla en franjas delgadas. Esto es del área de medicamentos, 13 de marzo de 2016, dijo. La noche antes de que Emiliano Mendoza falleciera, el video cobró vida. Una enfermera con uniforme azul marino apareció su gafete, balanceándose mientras alcanzaba una bandeja de jeringas. Se movía rápido, demasiado rápido, escaneando un código de barras, ignorando una alerta, anulando el sistema con una tecla practicada. Mis ojos se fijaron en la marca de tiempo 10:47 p.m., la misma hora en que los registros de Emiliano anotaron su última dosis de morfina. La reconocí vagamente. Una enfermera itinerante. Había trabajado una rotación corta el año en que admitieron a Emiliano. Recordé su cabello brillante, su risa nerviosa en la sala de descanso. En la grabación dudó por una fracción de segundo, luego presionó confirmar. El carro de medicamentos emitió un pitido y el video terminó. El doctor Torres detuvo la reproducción. La auditoría muestra que esa noche se archivaron mal 2 viales. Uno fue administrado a su hijo. El informe toxicológico original lo clasificó como autoadministrado, pero los registros de datos ahora lo contradicen. Sentí mi pulso retumbando en los oídos. Entonces no fue, negó con la cabeza lentamente. No, señora. Fue un error de administración. No podemos deshacerlo, pero podemos corregirlo. La sala se ladeó, el aire se volvió más delgado a mi alrededor. Asentí, incapaz de hablar. Mis manos temblaron mientras recogía mi bolso, la tela de mi manga húmeda de sudor. Al salir el aire de la montaña, golpeó frío y cortante.
Por primera vez en 7 años no estaba segura de si quería la verdad o desaprenderla. Pasaron 3 semanas antes de que llegara la carta. Vino en un sobre blanco grueso, esta vez marcado como confidencial. Revisión legal. El sello parecía más pesado de lo que debería ser un papel. Preparé un té antes de abrirlo como si el acto pudiera calmar mis manos. Dentro había un documento de 2 páginas firmado por la Oficina de Gestión de Riesgos del hospital. Confirmaba lo que el doctor Torres me había dicho: un error en la administración de medicamentos resultó en la muerte del paciente Emiliano Mendoza. Las palabras eran clínicas, pero las leí una y otra vez hasta que se difuminaron en algo casi humano. No fue una sobredosis. Al final el hospital expresaba profundo pesar y ofrecía una resolución. Proponían un acuerdo financiero, varios cientos de miles de pesos, y un acuerdo de confidencialidad. Si aceptaba el asunto, quedaría sellado. Doblé la carta una vez, luego otra, y la dejé en la encimera junto a la vela que se desvanecía. El dinero no podía comprar el silencio de la misma mujer, a la que una vez acusaron de negligencia. Esa noche manejé al otro lado de la ciudad para visitar a Elena Ramírez, una periodista jubilada que solía vivir al lado. Abrió la puerta con sus lentes de lectura puestos todavía con manchas de tinta en los dedos de sus años en el periódico. «Pensé que habías dejado de venir», dijo suavemente. «Lo hice», respondí entregándole la carta. «Pero esto me encontró de todos modos». Leyó en silencio, sus labios se tensaron con cada línea. «¿Quieren enterrarlo?», dijo finalmente. «A los hospitales no les gustan los titulares. Si firmas esto, la historia de Emiliano termina aquí». Miré el montón de periódicos en su mesa de cocina, ediciones antiguas, amarillentas por el tiempo. Alguna vez, esas páginas habían expuesto corrupciones, salvado reputaciones, arruinado otras. «No quiero venganza», dije en voz baja. «Solo quiero que la verdad viva en algún lugar además de mi cabeza». Elena dejó la carta y me miró a los ojos. «Entonces no tomes su dinero, Clara. Haz que hablen». Cuando salí de su casa, el aire nocturno traía el aroma de la lluvia y las magnolias. Por primera vez mis pasos no se sentían pesados. La verdad, había esperado 7 años para ser escuchada. No la dejaría morir tras otra puerta cerrada. Ocurrió un jueves por la tarde gris, de esos días en que las montañas parecen humo. Estaba podando los rosales cuando vi el auto detenerse en la entrada, plateado demasiado limpio para este camino. La puerta se abrió y por un momento pensé que mi mente me engañaba. Valeria salió del coche. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el cabello más corto, la dureza de su rostro suavizada por algo más pesado que el tiempo. No habíamos hablado desde el funeral. Clara, dijo su voz, tropezando con mi nombre. Me contactó la Oficina de Gestión de Riesgos del hospital. Las tijeras de podar se deslizaron de mi mano cayendo en la tierra. Me limpié las palmas en los jeans. Entonces también te llamaron. Me enviaron una copia de la carta. Dudó mirando hacia la casa. ¿Puedo pasar adentro? Preparé té por costumbre como hacía para los invitados que no merecían amabilidad, pero la recibían de todos modos. Nos sentamos en la mesa que alguna vez sostuvo los pasteles de cumpleaños de Emiliano, el silencio denso entre nosotras. No entiendo, comenzó. Dijeron que fue un error de medicación, que no fue su culpa. No lo fue, dije, deslizando mi copia de la carta sobre la mesa. Nunca lo fue. La levantó, sus manos temblando. Yo le dije a la gente que él estaba consumiendo de nuevo. Lo creí. Dios, lo creí. Su voz se quebró. Por un segundo vi a la mujer que había sido 26 años de luto furiosa, ahogándose. Yo también lo creí, admití. No estaba sola en eso. Me miró sorprendida. Pero tú eras su madre. Y tú eras su esposa, respondí suavemente. Ambas perdimos a la misma persona, solo desde diferentes extremos del fuego. Valeria presionó las palmas contra sus ojos. Dije cosas que no puedo retractar. Pensé que tú... Sé lo que pensaste. Serví el té. Y tal vez yo también necesitaba a alguien a quien culpar. Por un largo rato ninguna habló. El reloj marcaba entre nosotras como un latido. Ella alcanzó la taza, sus dedos temblando,
y no retiré los míos cuando se rozaron. Afuera comenzó la lluvia ligera vacilante, como si tampoco estuviera segura de pertenecer allí. Nos sentamos, en ese silencio frágil, dos mujeres unidas por la misma herida, la misma verdad. El mismo hombre que ninguna pudo salvar. Cuando finalmente se levantó para irse, susurró: «Lo siento». Asentí no en perdón, sino en comprensión. A veces ese es el único puente que queda por cruzar. La sala de conferencias olía a madera pulida y aire reciclado. La luz del sol se filtraba por las persianas en líneas nerviosas sobre la mesa, donde estaban sentados 4 abogados, sus carpetas alineadas como soldados. El doctor Torres estaba a mi lado callado, su expresión indescifrable. La abogada principal, una mujer con un traje azul marino y un tono que cortaba como vidrio, carraspeó: «Señora Mendoza, agradecemos que haya venido hoy. El Hospital San Rafael lamenta profundamente el error que llevó al fallecimiento de su hijo. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo de...». «No estoy aquí por dinero», la interrumpí. La sala se quedó en silencio. Su boca se abrió y luego se cerró como si nadie la hubiera interrumpido a mitad de una frase antes. Deslicé la carpeta hacia ellos, la misma que traje de la oficina del doctor Torres, con los bordes suavizados por mis manos. «He leído cada línea de su informe», dije. «A Emiliano lo etiquetaron como adicto. Su expediente dice sobredosis autoinfligida. Eso lo van a quitar. Su certificado de defunción será corregido para reflejar la verdad, un error de administración de medicamentos». Uno de los hombres al final de la mesa se movió incómodo. La pluma de la abogada principal flotó sobre su libreta. «Eso puede arreglarse a través de la oficina del forense pendiente de documentación». Y continué: «Habrá una disculpa por escrito, firmada, pública, dirigida a mi familia no enterrada en sus archivos». Ella parpadeó recalibrando. «Señora Mendoza, nuestro equipo legal recomienda encarecidamente...». No he terminado. Mi voz me sorprendió incluso a mí, firme baja absoluta. «Establecerán una beca en nombre de Emiliano, para estudiantes de enfermería, o para cualquiera que cometa un error y merezca una segunda oportunidad». El aire en la sala se tensó. Los papeles se movieron, las plumas hicieron clic. Nadie habló. Finalmente el doctor Torres se inclinó hacia adelante. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Es lo mínimo que podemos hacer». Los abogados intercambiaron miradas calculando riesgos, reputación, titulares. Los observé, como ellos alguna vez me observaron a mí, medidos, cautelosos, pequeños en número, pero sosteniendo la verdad como un arma cargada. Cuando me levanté para irme, mi silla raspó contra el suelo resonando en la sala estéril. «Pueden quedarse con su dinero», dije. «Lo que quiero no se compra». Torres se levantó conmigo, su voz baja pero firme. «Lo haremos realidad, señora Mendoza». Afuera el pasillo olía levemente a antiséptico y café. Salí a la luz del sol, mis manos temblando no de miedo esta vez, sino de un extraño y feroz alivio por finalmente ser escuchada. El artículo apareció un martes por la mañana. Elena me envió un mensaje antes del amanecer: «Revisa el periódico». Salí al porche en bata, el aire aún fresco y húmedo por la lluvia de la noche anterior. El periódico yacía en los escalones con los bordes enrollados. En la portada, debajo del pliegue, pero visible, estaba el titular: «Hospital. Admite error fatal de medicación tras 7 años, familia limpia el nombre de su hijo». El nombre de Elena estaba pulcramente debajo. Sus palabras eran medidas pero compasivas, exponiendo los hechos con una dignidad silenciosa. Había escrito sobre Emiliano como yo lo recordaba, curioso, amable, terco en el mejor sentido. No una víctima, no una advertencia. Solo un hombre que un sistema que olvidó escuchar había fallado. 1 hora después, llegó un mensajero con un sobre pequeño de la oficina del registro civil. Dentro había una sola página: certificado de defunción modificado. La causa estaba listada como error iatrogénico por administración incorrecta de medicamentos. Pasé los dedos por el nombre de Emiliano, impreso ahora con claridad, sin sobredosis, sin vergüenza. Era el primer papel en años que no se sentía como un arma. El teléfono sonó a media tarde. Supe quién era antes de que hablara. «Clara, soy Valeria».
Su voz temblaba cruda en los bordes. Leí el artículo. Lo siento tanto por todo lo que dije, por lo que te hice cargar. Cerré los ojos escuchando el zumbido entre sus palabras. Por un largo rato, el silencio fue todo lo que pude ofrecer. Luego susurré, lo sé, y colgué antes de que la culpa encontrara el camino de regreso. Esa noche caminé por cada habitación de la casa, abriendo las ventanas una por una. El aire de la montaña entró fresco, limpio, vivo. Las cortinas se levantaron, la vela junto a la foto de Emiliano parpadeó suavemente. Por primera vez, la casa no olía a duelo. Olía a aire. La ciudad se reunió bajo un cielo primaveral suave. El Parque Juárez brillaba con la luz de cientos de velas en vasos de papel. El hospital había organizado el memorial Un día de sanación, decía el folleto, pero para mí era algo más. Era el día en que el nombre de Emiliano volvería a respirar sin vergüenza. El doctor Torres estaba cerca del escenario, hablando en voz baja con algunos empleados del hospital. Reconocía a algunos de hace años, rostros que alguna vez se apartaron de mí en los pasillos, ahora asentían suavemente en saludo. Elena estaba a un lado con su cámara baja, negándose a fotografiar lo que estaba destinado a sentirse, no a mostrarse. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al micrófono con el certificado de defunción corregido, doblado en la mano. Mi voz tembló en las primeras palabras, pero se estabilizó mientras continuaba. Durante 7 años, recordaron a mi hijo por cómo murió, dije. Hoy recordamos quién fue, y que la verdad, no importa cuánto tarde, vale la espera. Desplegué el papel, el sello tenue captando la luz del atardecer, y leí las nuevas palabras en voz alta: error iatrogénico por administración incorrecta de medicamentos. Las sílabas sonaban pesadas pero limpias, como si hubieran limpiado algo del aire mismo. Un silencio cayó sobre el parque. En ese silencio, el duelo se suavizó. Junto al río, los voluntarios encendieron velas flotantes, cada una con un nombre. Sostuve la de Emiliano en mis manos por un momento, antes de dejarla en el agua. Su nombre estaba tallado en la base de madera, las letras temblando en el reflejo de la corriente. Mientras la vela se alejaba, alguien se paró a mi lado. Valeria. No habló. Solo colocó una rosa blanca en la orilla del río y la dejó ir. La flor se atrapó en el agua de movimiento lento, deslizándose junto a la luz de Emiliano, hasta que ambos desaparecieron bajo el próximo puente. La multitud comenzó a dispersarse, el sonido de los pasos mezclándose con el murmullo del agua. Me quedé sola, no rota esta vez, solo tranquila como una puerta que finalmente se cierra sin fuerza. Un año después, la primavera regresó a Querétaro, con la misma gracia silenciosa de siempre, pero esta vez estaba lista para recibirla. Los árboles de jacaranda florecían frente al Hospital San Rafael cuando subí al escenario del pequeño auditorio, el mismo lugar donde alguna vez me escondí tras el duelo. Un cartel colgaba sobre la multitud: beca conmemorativa, Emiliano Mendoza, honrando el cuidado con claridad. El doctor Torres estaba a mi lado con una carpeta en la mano, su sonrisa tranquila estabilizándome. En la primera fila estaban sentados un grupo de estudiantes de enfermería, cada uno sosteniendo su carta de aceptación, cada uno comenzando un camino que Emiliano nunca tuvo la oportunidad de terminar. Cuando hablé, mi voz no tembló. Esto no se trata de un error, dije. Se trata de recordar que detrás de cada expediente, cada gráfica, hay una vida. El nombre de mi hijo ahora representará segundas oportunidades. La sala se llenó de aplausos silenciosos. Elena captó mi mirada desde el fondo con su cámara baja otra vez, como si incluso ella supiera que algunos momentos no deben capturarse, solo llevarse. Esa tarde la luz del sol me siguió a casa. Dejé las ventanas abiertas, la música sonando suavemente en la casa, los viejos discos de Emiliano, los que no pude tocar durante años. El aire se movía fácilmente, ahora sin el peso de la culpa, solo calor, polvo y vida. Me senté en mi escritorio junto a la ventana abierta a la brisa de la montaña, levantando las esquinas de las páginas frente a mí. Saqué una hoja limpia y comencé a escribir con una letra cuidadosa y curva. Ahora lo saben, hijo. Puedes descansar. Y yo también.
Afuera el viento se movió entre los árboles esparciendo pétalos por el porche. La casa parecía respirar conmigo, firme, ligera y viva de nuevo,